Bienvenidas, bienvenidos al Museo Nacional del Romanticismo y a la exposición temporal Retratadas, Estudios de Mujeres, una exposición creada a partir del libro Retratadas, Fotografía, Género y Modernidad en el siglo XIX español, basado en una tesis doctoral y publicado en 2025 por las ediciones Cátedra. Aunque esta muestra nos traslada al siglo XIX, en realidad habla de algo muy actual, de nuestra relación con la cámara, de cómo queremos ser vistas, qué mostramos, qué ocultamos, proponiendo una lectura crítica de la fotografía del siglo XIX desde una perspectiva de género. Para ello, y por primera vez, ya no se pone el foco en los fotógrafos, figuras tradicionalmente canonizadas por la historiografía, sino en las retratadas, con R mayúscula, y en la relación simbiótica que mantuvieron con la cámara. Durante mucho tiempo, la historia de la fotografía se ha contado desde una visión binaria. El fotógrafo aparece como el creador y autor de la imagen, mientras que las mujeres quedan relegadas al papel de modelos, sin capacidad de agencia. Esta exposición nace de la necesidad de romper con este relato e introducir una idea clave que estructura todo el recorrido: la autorrepresentación subrogada. Hablamos aquí de imágenes realizadas con la mediación técnica de un operador, el fotógrafo, pero en las que la intención, el deseo y la construcción simbólica, es decir, gran parte de la autoría, pertenecen a las retratadas. A través de las obras seleccionadas iremos descubriendo las diferentes estrategias que ellas emplearon para autorrepresentarse, es decir, para situarse como protagonistas activas en un momento de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. También constataremos que la relación de las mujeres con la cámara fue profundamente recíproca, puesto que ellas contribuyeron de manera extraordinaria al desarrollo técnico, comercial y artístico del medio. Comenzamos el recorrido en un espacio clave del siglo XIX, el estudio fotográfico, un espacio controlado y controlador, diseñado con sumo cuidado. En ellos se fueron definiendo no solo modelos de representación, sino también modelos de conducta que influyeron de manera decisiva en la sociedad que hoy conocemos. Lejos de presentarse como talleres técnicos o industriales, adoptaron una estética doméstica que remitía al interior burgués: cortinajes, muebles, tapizados, alfombras, espejos y, de manera muy significativa, estancias específicamente destinadas a las mujeres. La prensa de la época nos describe con bastante detalle estos cuartos tocadores, decorados con elegancia, llenos de cosméticos, trajes, flores y adornos, y cuya naturaleza respondía a una lógica de control moral y de adecuación de las conductas al ideal burgués femenino. Se menciona la existencia de cuartos separados, decentes y elegantemente decorados, pensados para que las señoras pudieran cambiarse de traje, arreglarse o prepararse antes de posar. Sin embargo, esta exposición propone una lectura alternativa de estos espacios. Más allá de su función disciplinaria, el cuarto tocador puede entenderse como un espacio de tránsito entre la vida privada y la exposición pública de estas retratadas. En este umbral, las mujeres ensayaban gestos, posturas, atuendos, expresiones, a la vez que podían observar las poses escogidas por otras. El diseño de la exposición nos traslada a este espacio simbólico que queremos pensar como una suerte de habitación propia, un espacio temporal de autonomía en el que se gestaba un repertorio performativo innovador y en el que las féminas construyeron activamente su imagen. Ahí no solo se obedecían normas, también se negociaban, se adaptaban y en ocasiones se subvertían. La invención de la carte de visite en 1854 supuso una auténtica revolución visual. Por primera vez, el retrato fotográfico se convirtió en un objeto económico, reproducible y fácilmente intercambiable.
Esto multiplicó de forma exponencial la circulación de imágenes, de retratos, lo que revolucionó nuestra forma de mirar y representar o autorrepresentarnos. El cuerpo de las mujeres se convirtió entonces en el principal depositario de los valores asociados al ideal del ángel del hogar: maternidad, religiosidad, discreción, belleza y buen gusto se codificaron visualmente a través de poses, gestos y atuendos que cristalizaron una iconografía de lo femenino aparentemente restrictiva. Estas imágenes situaban a las retratadas dentro de un marco social y cultural muy concreto y, al exponerse en los escaparates de los estudios, funcionaron como auténticos espejos normativos. Sin embargo, muchas mujeres supieron utilizarlas estratégicamente y, al representar estos arquetipos conservadores, y mediante un mecanismo que fue descrito como mascarada por Joan Rivière en 1929, muchas de ellas simulaban su exclusión del ámbito público, lo que les permitía, paradójicamente, conquistar nuevas formas de visibilidad e intervención social sin desafiar abiertamente el orden establecido. Este fenómeno se extendió también a las generaciones más jóvenes. Las niñas, primeras nacidas plenamente en esta era fotográfica, se convirtieron en la proyección ideológica de sus madres. Aprendieron a posar, a mirarse y a reconocerse en imágenes desde edades muy tempranas. Tal y como señaló John Berger, crecieron cargando con la imagen que tenían de sí mismas, interiorizando una mirada constante sobre su propio cuerpo. A medida que las mujeres adquirieron mayor familiaridad con la cámara, la fotografía dejó de ser un simple registro para convertirse en un medio cargado de intención. El retrato pasó a concebirse como una inversión simbólica, una imagen destinada a circular, a ser vista y a producir sentido. En este proceso, el cuerpo femenino comenzó a entenderse como un verdadero dispositivo expresivo. Gestos, posturas, miradas y vestimentas conformaron un lenguaje visual complejo que establecía un vínculo directo entre las retratadas y el espectador. La fotografía se transformó así en una experiencia total en la que no solo importaba la producción de la imagen, sino también su recepción. La moda desempeñó un papel clave en esta construcción visual de las identidades. La prensa especializada y los figurines que contenía difundían modelos normativos que oscilaban entre lo moderno y lo tradicional, contribuyendo a una cierta homogeneización de las representaciones, pero también facilitando la apropiación individual de esos códigos. El cuerpo se convirtió en obra y la pose en forma de autoría. Uno de los ejemplos más claros son las fotografías de disfraces, pues revelan la diversidad de rituales que se desarrollaron ante la cámara y dan cuenta de la importancia que la fotografía tuvo dentro de la sociabilidad nobiliaria del siglo XIX. Los ejemplos son muy variados, destacan especialmente algunos disfraces como el de baraja o el de adivina, cuyos figurines originales atribuidos a la casa Worth se conservan hoy en el Victoria and Albert Museum. Por supuesto, la reina Isabel II también participó de este tipo de representaciones. La vemos caracterizada como la reina judía Esther, que rescató a su pueblo de una masacre, y por supuesto, ella no deja de aprovechar los aspectos simbólicos que esta personificación podía aportarle a nivel político. Más allá de lo excepcional que resulta la imagen, el traje es especialmente significativo. Fue realizado a partir de un diseño de Federico de Madrazo y confeccionado por Enriqueta Geriort, conocida como Madame Honorine, y que llegó a ser modista de cámara de la reina. Este aspecto es muy importante, pues permite aclarar que no todas las participantes decidían acudir a casas de moda internacionales, sino que también existía una producción local. Por último, en la vitrina de esta segunda sección, nos encontramos un conjunto de objetos utilizados en estos eventos sociales
y que evidencian la creciente importancia de la cultura material dentro de estas lógicas fotográficas. Más allá de su dimensión material, la fotografía adquirió en manos de las mujeres una profunda carga afectiva. Como responsables de la transmisión del patrimonio inmaterial de sus familias, ellas dotaron al medio de una capacidad singular para expresar emociones como el amor, el deseo, la vanidad e incluso la pérdida. En este contexto surgieron diversas manifestaciones que aquí caracterizamos como metafotográficas, es decir, que van más allá de la propia fotografía o del hecho de ser representada. Unas prácticas que cargaron a la fotografía de significados íntimos, fotografías insertadas en joyas, retratos junto a imágenes de personas ausentes, composiciones post-mortem, dedicatorias manuscritas, o el uso de cabello como elemento simbólico. Todas estas maneras de vivir la fotografía trascendían la función representativa de la imagen, convirtiéndola en un objeto cargado de memoria y significado. Resulta casi inevitable preguntarnos qué impulsaba a estas madres a fotografiarse con sus hijos fallecidos, o a estas mujeres a llevar consigo, en forma de broche, el retrato de un ser querido. Así, la fotografía se convirtió en el medio idóneo para aceptar la ausencia y para atravesar la experiencia de la pérdida. De la misma manera, los álbumes fotográficos, a los que dedicamos gran parte de esta sección, se transformaron en verdaderos laboratorios de experimentación femenina. En ellos, las mujeres seleccionaban, ordenaban y narraban su propia historia visual. Este uso contrastaba con los llamados álbumes de señoritas, precursores prefotográficos que, dentro de dinámicas de sociabilidad y coqueteo, solían ser completados por hombres de cierta categoría cultural, quienes dedicaban a la propietaria del álbum un autógrafo, un dibujo, un poema e incluso una melodía. De este modo, ella, tal y como lo apuntó el escritor y dramaturgo Mariano José de Larra, pasaba a ser una página en blanco, una página virgen, objeto de un peligroso juego idolátrico. En cambio, el álbum de Emilia Pugliese, fechado en 1876, pero también otros, como los de Cecilia Gasset de la Rigada, ilustran de manera ejemplar cómo poco a poco y mediante una serie de estrategias legitimadoras, sus poseedoras adquirieron un nuevo protagonismo en la construcción simbólica de estos cuadernos. Así, las asociaciones de cromos de tipología variada, entre los que destacan las referencias religiosas o los motivos naturales, junto con una serie de homenajes familiares articulados a través de la fotografía, pueden entenderse como parte de un proceso consciente o inconsciente de creación de un espacio expresivo propio, un lugar en el que estas mujeres empezaron a escribir, componer, seleccionar, en definitiva, a independizarse. Pero para atenuar una voluntad de afirmación individual cada vez más visible, favorecida en gran medida por la democratización del acceso a la representación, las mujeres encontraron en la maternidad un recurso de validación. De nuevo, fue desde su vinculación al modelo del ángel del hogar cómo las mujeres pudieron desplazar los límites del decoro e introducir una subjetividad nueva, más íntima y autorreflexiva, desde la que hablar de sí mismas, aunque fuera a través de su identidad como madres. El álbum de Emilia Pugliese comienza, por ejemplo, con un poema manuscrito dedicado a sus hijos, en el que expresa su dolor por la marcha de su hija Eulalia Pujol, recién casada con Francisco Barril. El cuaderno se transforma entonces en una auténtica manifestación visual del afecto y de la melancolía, pero también y sobre todo de esa búsqueda identitaria. Las palabras de Geoffrey Batchen, que define este tipo de actos catárticos como una forma de ser recordado, recordando, encuentran una elocuente ilustración en el retrato de la condesa viuda de Parcen, procedente del Museo de Bellas Artes de Valencia. Mediante su propia representación y gracias a la presencia de imágenes fotográficas
incorporadas a un broche o reunidas en un álbum, la condesa viuda canaliza su nostalgia ante la ausencia de quien, podemos imaginar, fue su marido. Por último, cerramos la exposición con una sección que recopila algunas de las fotografías más atrevidas de las diferentes colecciones representadas, de manera a plasmar la evolución que pudo haber entre estas y las autorrepresentaciones más normativas que se apoyaban en la iconografía de lo femenino. La fotografía cambió de manera irreversible nuestra forma de ver, pero también de ser vistas. La reproductibilidad técnica de la carte de visite introdujo una auténtica revolución, el derecho al error. La posibilidad de repetir la toma abrió un espacio para el ensayo, la experimentación y el juego, elementos fundamentales para la construcción de identidades modernas. Aunque esta tarjetomanía contribuyó a la cosificación del cuerpo femenino, también sentó las bases de un incipiente deseo de emancipación. Al capitalizar su propia imagen dentro de un marco simbólico patriarcal, estas mujeres desarrollaron una nueva forma de introspección colectiva. Con el tiempo comenzaron a representarse simulando sus actividades laborales o artísticas, incorporando objetos que aludían a sus quehaceres cotidianos. La fotografía se convirtió en una herramienta para proyectar una identidad personal, pero también profesional, reclamando de este modo un modesto pero significativo reconocimiento social. Esta progresiva normalización de la presencia femenina en el ámbito público se reflejó también en los estudios fotográficos, donde numerosas mujeres trabajaron como fotógrafas, ayudantes, retocadoras, iluminadoras o encargadas de la atención al público. Aunque muchas desarrollaron su actividad bajo el sello del fotógrafo principal, generalmente cabeza de familia, otras tantas fundaron sus propios estudios como solteras, separadas o viudas. Gracias a una labor de investigación cada vez más activa, la memoria de estas profesionales está siendo recuperada, reconociendo el lugar que les corresponde en la historia de la fotografía española. Por último, no podemos dejar de mencionar el grabado realizado a partir de una ilustración de Anaïs Toudous expuesto en esta última vitrina. En él, retratadas y fotógrafas se vuelven cada vez más indistinguibles, una de las ideas principales de esta investigación. La confianza y la libertad adquiridas por las mujeres al situarse frente a la cámara fueron sin duda las que las llevaron a colocarse también detrás de ella. Para concluir, esta exposición y este libro nos invitan a replantear nuestra relación con las imágenes del pasado. Lejos de ser figuras pasivas, las mujeres del siglo XIX participaron activamente en la construcción de su representación visual, desde el cuarto tocador hasta el espacio público y los escaparates. Ellas enseñaron identidades, negociaron normas y utilizaron la fotografía como una herramienta de modernización. Estas imágenes no solo hablan de su tiempo, siguen interpelándonos hoy, recordándonos que toda imagen es el resultado de una relación de poderes, pero también de un deseo de ser vistas y reconocidas. Eso es todo. En mi nombre y en el del Museo Nacional del Romanticismo os agradecemos por vuestra visita y por el entusiasmo que nos habéis trasladado con inmensa generosidad. Nos vemos pronto en este lugar lleno de historias decimonónicas.